Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la casita de las ratitas apicuriosas. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal todos? Nada, estamos aquí súper contentos. Tenemos muchas noticias nuevas a comentaros de cómo está yendo todo. Y nada, empezamos con nuestros amigos, ¿no? Porque el jueves pasado nos invitaron. Tú mismo, Rafa. Sí, ostras, sí, comentar que estuvimos invitados por el equipo de Apelianos. Estuvimos hablando con ellos y haciendo un especial de APIs para humanos que tuvo muy buena aceptación. Nos lo pasamos súper bien, nos acogieron súper bien. Son una gente encantadora, sí. Íbamos a una horita de podcast y se nos fue a 2 horas y pico, ¿no? 2 horas y pico largas. Empezamos ya a hablar ya no solo de APIs, acabó aquello hablando de IA y de tecnología, que es lo que nos apasiona a todos. Y bueno, como siempre decimos que las APIs están en todos lados, pues tocábamos todos los palos. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo que nos acogió súper bien. Que les hemos invitado a un episodio con nosotros y creo que va a ser súper interesante cuando se pueda realizar. Así que no nos queda más que darle las gracias por habernoslo pasado tan bien y por haber estado disfrutando y hablando de tecnología, que es lo que nos gusta a todos. Sí, la verdad es que estuvimos súper bien, se nos fue de Pero eso es lo que mola. podcast, pues estuvimos 2 horas y pico, pero porque fluyó todo. Al final íbamos con nuestra historia de las APIs para humanos, que tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante para poder explicar esto de las APIs un poco para la gente de a pie, que no es fácil a veces. Y realmente ellos sabían mucho también y nos ayudaron mucho. Como es que es como decimos, ¿no? Las APIs para humanos, porque aunque la gente no lo crea, no sepa qué es una API, todo lo que hoy en día mueve la tecnología lleva por detrás APIs. Así que os invitamos a escuchar este episodio de Apelianos, porque sinceramente os lo pasaréis súper bien. Bueno, y esto detonó en algo súper importante para nosotros, para unos newbies en esto del tema podcast como nosotros, ¿no, Alex? Pues sí, porque de golpe el fin de semana, viernes, sábado, empezamos a recibir notificaciones de amigos y gente próxima a nosotros felicitándonos. ¿Por qué? Porque salíamos como top one, ¿no? En algún sitio. Ya empezamos a ver que había algo de movimiento viernes por la tarde en cuanto a al número de visitas, al número de escuchas que estaban recibiendo nuestro último episodio, y poco a poco aquello era como una vorágine brutal. Precisamente, Irra de Apelianos se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, Rafa, mira cómo está esto. Empezó enviándome que estábamos como el número 2 de tecnología en Apple Podcast. Y finalmente acabamos como número 1, y no solo ese episodio, sino también como el show, digamos, como el programa más top, digamos, ese fin de semana. Así que muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis escuchado, y esperemos que os lo paséis súper bien en las siguientes entregas de las ratitas apicuriosas, que cuidado, venimos fuerte hoy, ¿eh? Esto es un spoiler, pero venimos fuerte. Sí, la verdad es que hoy traemos a una persona muy, muy top. Básicamente es un contacto más tuyo, Rafa, que lo conoces de hace tiempo, pero realmente es una persona que sabe mucho, conoce mucho, además explica súper bien. Sí. Y creo que nos aportará muchísimas cosas en el episodio de hoy. Hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Rafa? ¿De qué? De APIs y algo más, ¿no? Vamos a hablar de APIs y de su prima hermana, que es Son la IA. O sea, luego veremos, intentaremos que David, que es nuestro invitado, nos explique ese parentesco y esa reciprocidad y esa necesidad que tienen las APIs y la IA. Comentar, como tú dices, que sí, que esto es un contacto que hicimos en una charla que tuve en las instalaciones de Mercadona hace un par de años. Tuve la oportunidad de poder compartir escenario con él. Nos conocimos y hoy vamos a poder contar con él aquí
y con toda su sabiduría, porque sinceramente ya veréis todo lo que controla el mundo de la IA. Vamos a ello porque creo que es dar vueltas a un poco a todo, pero creo que es mejor escucharlo. Sí, vamos a hablar con él. Y nada, y lo que has dicho, muchas gracias a todos vosotros, oyentes, por estar aquí, por darnos soporte, por escucharnos y por este empujón a este último episodio que creo, Rafa, que hemos alucinado un poco. Gracias a todos por vuestro soporte y estar aquí detrás. Un poco, sí. Va con David entonces. Tenemos con nosotros a un referente en lo que es IA y sobre todo en España. De hecho, ayer te vi con Pedro Sánchez, que lo sepas. Pues está bien, la verdad es que fue un evento muy interesante y hemos estado colaborando con él, en un informe Hispania 2040 que se presentó y la verdad es que espectacular. Como hacemos siempre aquí, primero pues preséntate, David, y luego vamos a la carga. Buenísimo. Pues sí, yo soy David Hurtado, trabajo en Microsoft desde el 2001, o sea, como toda la vida, no sé, más o menos. Y soy el responsable de innovación ahora. Y luego en Microsoft, que esto básicamente me lleva que llevo unos cuantos años trabajando prácticamente exclusivamente con inteligencia artificial y en descubrimiento de casos de usos con clientes y tal. Pero luego tengo una segunda vertiente y es que me gusta mucho dar charlas, conferencias, clases, doy muchísimas clases alrededor de inteligencia artificial y tecnología. Y ahí nos conocimos en una charla muy interesante, en un evento en Mercadona, muy interesante también. Ajá. Y yo tengo que decir que fui allí un poco a hablar de mi libro de inteligencia artificial y tal, y me quedé alucinado en la clase maestra que disteis de gestión de APIs. Me pareció espectacular. Genial. Oye, es que estábamos hablando ahora de esto, está fuera de guión, no sé si se puede decir, ¿Pedro Sánchez la toca con la IA o qué? Tengo que decir que mira a los ojos, lo cual está muy bien. Es bastante cercano. Y luego el informe que hemos estado trabajando unos cuantos en ellos, pues el informe yo creo que está muy bien tirado, está muy bien hecho. Se ha hecho en su gabinete. Y luego él llegó y dio su discurso y la verdad es que se lo sabía de memoria del informe y prácticamente todo lo que dijo estaba bastante bien clavado. O sea que digo yo que debe tocarla bastante bien con la IA. Bueno, y sabéis que se presentó, que es una iniciativa que no está nada mal, ALIA, el LLM, el modelo de lenguaje en castellano y lenguajes cooficiales, que es una iniciativa bastante interesante. Muy discutida porque hay quien no le parece buena idea invertir dinero en eso, pero yo creo que una iniciativa desde luego es interesantísima. Y en breve lo tendremos en Azure, o sea, todos ganamos. Sí, ahí está. Mistral, que son la francesa, creo que está un poquito más evolucionado, ¿no? Sí, al final yo creo que lo importante es que haya iniciativas más allá de las grandes tecnológicas. Y lo digo yo trabajando en una de las grandes tecnológicas, ¿no? Pero es importante que haya iniciativas open source, porque son las que permiten a las compañías más pequeñas, startups, innovadoras, lo permiten entrar en este mundo y aprovechar de eso, porque las grandes tecnológicas liberamos cosas en open source. De hecho, justo hace un par de horas, he leído que hemos liberado un modelo de lenguaje de los de razonamiento similar a lo uno de ¿Es el OpenAI, el modelo open source. ¿El Pi 4 es? No, es uno que se llama FStar. Es un modelo pequeño de razonamiento, pero la gracia es que puede razonar casi como los grandes. Lo hemos liberado en open source. O sea, las Big Tech también hacemos mucho open source, pero no todo. Y de hecho, mucho de nuestro producto no se presenta con paper detallados, sino se presenta como producto. Ya se ve en el propio OpenAI que sus últimos papers no detallan, no es un paper científico propiamente, sino parece más brochure de producto en formato paper, ¿no? Y con lo cual todas estas iniciativas, sean mejores o peores o compitan más o menos, yo creo que son interesantísimas para el ecosistema. Eso que yo creo que nos interesa a todos los que estamos aquí, el ecosistema avance. Vamos a empezar un poquito, porque es que si no acabamos, y yo es que me pasaría aquí toda la tarde. Horas. Nos va a dar la hora de cenar. Tiene toda la pinta. Y claro, una de las cosas que pensamos es, hostia, estamos hablando de OpenAI, estamos hablando de Copilot, estamos hablando de Microsoft, pero estamos en un podcast de APIs. ¿Qué tiene que ver la IA con las APIs? ¿Somos primos hermanos? ¿Somos cosuegros? ¿Qué somos? Van de la mar, una cosa llega a otra, ¿no? Tiene mucho que ver porque esto no está metido con calzador, que podría ser. Me han llevado un podcast de zapatos y he hablado de zapatos para la IA, ¿o no? El otro día, últimamente, ha tenido bastante repercusión. Satya Nadella, nuestro CEO, salió en no sé qué evento. Ya lo había dicho internamente, no sé qué evento dijo, el SaaS va a colapsar.
Luego tiene muchos matices, pero ha dado 15 entrevistas donde ha tenido que explicarlo. El otro día estuve haciendo un vídeo sobre la idea, eso de que el SaaS va a colapsar con la IA y todo va a ser un copilot o un asistente. Copilot es la palabra que usamos en Microsoft para asistente, ¿vale? En realidad, lo que va a pasar es que la inteligencia artificial parece va a simplificar enormemente o casi eliminar toda la capa de lógica de negocio de las aplicaciones. La interfaz se va a convertir en una conversación natural multimodal. Yo hago preguntas, me responde explicando, me responde mostrándome tablas, gráficos, pantallas, tal, ¿no? Yo voy hablando. Entonces, ¿qué es lo que queda? El lenguaje natural con el que yo hablo, o sea, el modelo de inteligencia artificial con el que yo hablo, y todo el acceso de esa inteligencia artificial hacia los datos. Como ChatGPT, entre comillas, como juguete de lenguaje está bien, pero tiene que hacer cosas, tiene que conectarse a mis aplicaciones, a mis datos, a mis sistemas. ¿Cómo se conecta? Con APIs, básicamente. Mi sensación es que el futuro de la tecnología son datos o transacciones, vamos, APIs para acceder a eso y modelos de inteligencia artificial accediendo a las APIs. Con lo cual, yo creo que las APIs están más vivas que nunca, en el sentido de que es lo que queda. Básicamente queda la inteligencia artificial y las APIs. Son esos conectores, ¿no? Entre un poco los dos mundos, es lo que hablamos. Y además pensad y si me tiráis de la lengua, que tampoco lo habéis hecho mucho, pero yo estoy aquí hablando de horas, en el momento en el que el modelo de inteligencia artificial sepa llamar a APIs, sabe hacer cualquier cosa donde haya un API. Entonces, claro. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque hay una tendencia en APIs ahora, que es que si recuerdas, normalmente cuando estás aprendiendo como al mundillo de las APIs y todo esto, las APIs están hechas por programadores para que lo utilicen programadores, pero ahora el paradigma está cambiando. A la API lo puede hacer una IA para que la consuma una IA o un programador y también, o sea, el modelo de consumo está cambiando mucho porque tú tienes que preparar tu API para que sea capaz una IA de entenderla y de utilizarla con sus agentes, que ahora te haré una pregunta de los agentes. Hay un tema que también es el tema de los workflows, que Rafa y yo hemos estado explorando, que es el tema de la especificación Aratso en APIs, que lo que te permite es hacer workflows o flows de APIs, o sea, que llama una API, en función de lo que responde esta API llamas a otra, y haces todo un workflow. Tanto yendo bien, yendo mal, puedes optimizar y especificar un poco con Aratso, ¿vale? Entonces aquí la gracia está también que está muy enfocado a IAs. Al final será una IA que dirá, dispárame el workflow de comprar el pedido no sé qué, y el API llamará al buscador de productos, encontrará un producto, entrará en su detalle, mirará si hay stock me lo añades en el carrito y me tiras la compra. Todo eso son una serie de APIs, básicamente. Correcto. Defines este workflow de APIs y un IA será capaz de disparar esto y comprar, por ejemplo. Si tú en tu casa le dices, oye, hazme una compra de tal. Ojo con dejarle la tarjeta de crédito. Sé yo si me fiaría. Eso. Acabar haciendo el último proceso de pago tú mismo, lo que sea, pero que te haga todo el track que te facilite la vida al final. Bueno, acabaremos dejándole la tarjeta, seguro, sin duda. Pero, o sea, yo lo que me parece interesante de esto es que las APIs, el mundo de las APIs, más o menos es algo que todo el mundo tiene claro, que no hay sistema informático serio que no esté apificado, pero en realidad todavía es un poco un opcional. Debería ser un obligatorio, pero es un opcional. Es como que si el sistema es muy bueno, está muy bien hecho, pues está apificado. La sensación es que solo van a existir sistemas apificados, el resto no, porque eso es lo que va a ser visible a la IA. Y luego has hecho una cosa muy interesante, lo de APIs hechas por humanos. Yo, vuestra charla de Mercadona, allá por no me acuerdo qué año fue, que fue espectacular. Yo me quedé con la idea de la cantidad de trabajo que han hecho estos tipos en hacer todo un sistema de APIs y hacerlo fácilmente usable y consumible para los programadores. Yo me acuerdo, me quedé con la charla, que vuestro verdadero éxito había sido flexibilizar y acelerar el trabajo de los programadores que usan esas APIs. O sea, que habéis hecho una plataforma espectacular para que la gente de vuestra casa fuera capaz de hacer aplicaciones usando vuestras APIs muy rápido. Ahora la gracia es que la IA, consumiendo la documentación de las APIs, es instantáneo. Si el API está bien hecha, la IA ya la puede usar. Con lo cual supongo que habrá APIs, especificaciones preparadas específicamente para IA, pero que va a ser mucho más fácil todo esto, ¿no? Con que tu API funcione y sea estándar, la podrá consumir un asistente potencialmente cualquiera. Sí, totalmente.
Y sobre todo esto si lo enlazamos con el mundo agentes, porque si te lees todos los papers que están saliendo o todo lo que tiene que ver con tecnología, blogs, etcétera, todo el mundo, tu blog también, habla de agentes IA. Realmente, agentes sin sistema multiagentes, creo recordar que ponía. Porque suena como, ostras, van a coger el control de mi ordenador, van a capturar mi pantalla, van a hacer... Es muy divertido. Sí, además es muy divertido porque lo de los agentes es una realidad, como también es muchísimo hype. O sea, de repente en el mercado hacía falta, como no tenemos suficiente con la ola de la IA generativa y los asistentes, de repente las empresas han cogido el término agente como ahora hay que hablar de agentes. Si me perdí la ola primera, da igual, hablo de agentes y vuelvo a estar ahí en la cresta de la ola. Pero en realidad el término también es muy real y ni siquiera está todavía muy bien definido. No hay una definición del libro que yo sepa. Entonces la idea es que el asistente, el agente sería la evolución del asistente, ¿no? Como el siguiente paso. Entonces, el asistente sería el ChatGPT, Copilot, que es un asistente generalista, un modelo de lenguaje que responde preguntas. Es más o menos generalista. Entonces, en el momento en el que yo puedo personalizar, si le conecto a datos, lo personalizo en cuanto a conocimiento. Un prompting lo puedo personalizar en cuanto a comportamiento. Y luego, si le doy acceso a herramientas, a APIs, para que pueda ejecutar acciones, entonces ya no es un asistente, sino que ya está personalizado en cuanto a conocimiento y comportamiento y además puede hacer cosas. Eso sería un agente. Lo que no está muy claro es cuál es la barrera. Es decir, si solo le configuro comportamiento, ¿eso es un agente? Pues no está muy claro si es un agente o un asistente personalizado. Pero lo que está claro es que en el momento en el que puede ejecutar acciones, eso es un agente. La idea es que el asistente me responde preguntas, el agente hace cosas. Y de hecho es un tema interesante y me parece bastante curioso, es que la palabra agencia en inglés, agency, es la capacidad de hacer cosas. Pero en español no suena bien. En español tener agencia no se usa. Pero yo solo he escuchado a 2 personas utilizarlo. Estaba yo el otro día intentando ver cómo encajo la palabra agencia en español para decir la capacidad de hacer cosas y escuché la primera persona que he escuchado decirlo esa, Pedro Sánchez, en el discurso de ayer. Me parece bastante curioso. Hablaba de tener agencia, luego realmente el tipo estaba preparado. Dicho esto, esa es la idea. El agente es el que es capaz de hacer cosas, con lo cual ya no es solo un modelo de lenguaje, sino que tiene conexión a APIs, a herramientas, y puede ejecutar cosas. Y aquí hay 2 aproximaciones. La aproximación más investigación, que todavía no está madura, es deja que la inteligencia artificial tenga acceso a, por ejemplo, un ordenador, y esa sería la herramienta, y que haga cosas. Entonces tú le pides a la gente que te haga la compra y tu agente se conecta al ordenador que tiene acceso, ve que tiene un navegador, lo utiliza, navega, busca en Google dónde hacer la compra, encuentra que la compra se hace en Mercadona o en Zara.com, va y compra por ti. Eso sería un agente avanzadísimo, funciona como un humano, manejando herramientas de forma como muy líquida, no muy flexible. Eso es pura investigación. Pero funciona, pero en investigación. Eso yo no le daría mi tarjeta de crédito ni de coña. Pero es curioso cómo hay experimentos muy divertidos. Hay un experimento de Ethan Mollick, el autor del libro Cointeligencia, que le pide que le haga un resumen de papers científicos y se lo ponga en una hoja de cálculo, y el agente se conecta a Internet y busca en Google papers científicos y se los lee y ve que en el ordenador tiene un Excel, arranca Excel y empieza a pegar la información. La gente lo hace solo, ¿no? Funciona como una personita. Eso es pura investigación, futuro, pero nos da una pista de por dónde van los tiros. Y la aproximación de agente realista a día de hoy es un poco lo que decíais del flujo. Y es darle acceso a una serie de APIs o flujos para que pueda ejecutar esas acciones, pero de una forma más controlada, más fija. Todavía no tan dinámico como se espera, pero llegará un momento en el que sea muy dinámico. Yo me acuerdo una de las cosas que comentabas en tu charla, allí en Valencia, es que llegaba Copilot para Word, Excel, PowerPoint. ¿No se consideraría un agente? Porque al final tú le dices... Podría ser, pero yo creo que es demasiado básico como para ser considerado un agente. Podría ser en el sentido que hace pequeñas cosas. Por ejemplo, el Copilot de PowerPoint maneja un poco PowerPoint, ¿no? Pero en realidad es más un asistente que tiene capacidades dentro de esa aplicación. Pero en realidad podría ser visto como el agente de PowerPoint. Podría ser visto, ¿no? Copilot Chat es el asistente genérico, Copilot en PowerPoint es el agente de PowerPoint. Pero yo creo que agente viene más por la idea de que sea más, mucho más dinámico, mucho más libre. Oye, tú le haces la petición y él verá, él se buscará la vida para ejecutar
Bueno, sería concepto este también de asistente, ¿no? Personal, de tener como un secretario de que te hace cosas y, oye, mírame esto, hazme esto en Excel, ¿no? Pero es simplemente que la industria, esto es un término puro marketingiano de industria. En el momento en el que puede hacer cosas, le llama gente. ¿Por qué? Porque asistente es muy de 2023 y eso es ya muy antiguo. Por ahí. Eso ya se ha pasado, ¿no? Eso ya está fuera. Una cosa, si tú tuvieras que dar una receta para las empresas, si ellos quieren montarse a este tren de la IA y de los agentes IA, etcétera. Tienes que tener tus datos bien organizados, tienes que tener pues el modelo de lenguaje que vayas a utilizar o vayas a consumir y tienes que tenerlo todo apificado. Si no cumples estas 3 premisas, no vas a poder avanzar con la IA y con todo este mundo de los agentes. ¿Le ha cagado mucho? No, pero yo añadiría una cosa, me falta una cosa ahí, pero efectivamente yo diría, hombre, se me falta el para qué quiero eso o el qué consigo con eso. Efectivamente, necesito en mi herramienta de inteligencia artificial, mi asistente, mi copilot o lo que sea, necesito los datos accesibles de forma segura, controlada, monitorizada, eso es apificación, los datos que mis aplicaciones, mis sistemas donde están los datos tengan su capa de API, ¿está claro? Y entonces, ¿qué conseguiría yo con eso cuando tengo algún tipo de agente, algún tipo de asistente de inteligencia artificial que sea capaz de acceder a las APIs y ejecutar tareas? Porque lo que voy a poder hacer, que este es el para qué, es automatizar procesos. Este es el punto interesante. Ahí lo que voy a poder empezar a hacer de verdad es automatizar procesos de verdad. Es que venga un usuario de un determinado departamento y diga, oye, todo el proceso este que hago yo, que son tareas mecánicas con distintas aplicaciones, se lo explico a mi asistente, y mi asistente que tiene acceso a las APIs, esto es importante, mi asistente tiene acceso a las APIs, lo hace. Entonces, lo interesante, dices, automatización se podía hacer hace años. Tenemos RPAs y sistemas. El punto es que automatizas con lenguaje natural. Eso es una cosa que es una pasada. Entonces, la persona que automatiza es el usuario de negocio que conoce su proceso. No es IT, no es un informático. Esa es la revolución. La revolución es que si habilitas agentes en tu empresa con las APIs necesarias y la IA necesaria, tus usuarios van a poder empezar, tus empleados van a poder empezar a automatizar sus procesos. Y de negocio, ¿no? Directamente. La gente de negocio podría... ¿Cuál requiere mucho gobierno? Estos primeros esbozos o ideas que tienen, pues rápidamente, ¿no? El proceso puedes probar de sacar cosas, luego ya, otra cosa es algo utilizar todo bien y tal, como dices, que todo tendrá un gobierno luego, te dará un gobierno para no sé, madre, evidentemente, pero... Bueno, y que cada persona vaya encontrando qué pequeños procesos ir automatizando poco a poco, pero yo creo que esto está mucho más cerca de la ofimática avanzada que del departamento de IT. Esto es que el usuario de negocio, el abogado del departamento legal, vea qué pequeñas cositas puede ir automatizando poco a poco. Y dentro de 6 meses, pues el tipo tendrá automatizados estos procesos, con lo cual se ahorrará no sé cuántas horas a la semana. Esa es la idea. Yo tengo una pregunta aquí en cuanto a costes. Entonces, a mí me preocupa una cosa. Estoy leyendo por ahí que el coste energético de la IA es súper grande, que hay que poner centrales nucleares al lado de los CPD para poder mantener esto, ¿vale? Entonces, esto es un coste. Si ahora me imagino que todos los project managers, no de IT, sino de cualquier negocio, se empiezan ahí a definir sus cosas con sus agentes IA en lenguaje natural, vamos a tener que comprarnos el sol. O sea, no más. ¿Cómo lo ves tú eso? Igual, no sé, se puede comprar sol. Sí, lo de las nucleares tiene gracia. Estábamos, la noticia tiene ya 1 año y medio, así que estábamos investigando en Microsoft en microcentrales nucleares para alimentar los data centers. Tenemos, de hecho, un acuerdo con una central famosa en Estados Unidos, que hemos hecho algo con ella, y la cosa va por ahí. O sea, es cierto que ahora mismo el consumo energético no es sostenible demasiado, parece que esto gasta demasiada electricidad. También es verdad que eso se eficientará. Y en el uso, los modelos son cada vez más eficientes, más rápidos, consumen menos. Lo que pasa es que como seguimos siempre a la última investigando, digamos en investigación va tan rápido, los últimos modelos consumen mucho. Yo creo que la parte de consumo energético, que es un problema ahora mismo, se resolverá. Eso estoy seguro que no habrá problema. Pero sí es verdad que estos modelos tienen un coste de computación y un coste de ejecución. Cada vez que tú le pides algo a Copilot, cada vez que le pides algo a ChatGPT, eso tira de ciclos de CPU. Los modelos nuevos que razonan lo hacen tirando más todavía. Entonces, pensando más, y pensar es
ciclos de TPU. Entonces, ese coste hay que pagarlo. La IA generativa es muy barata si la uso un poquito, puede ser muy cara si la uso muchísimo. Lo cual yo creo que habrá primero que eficientar, segundo, no que automatizar todo, sino ir poco a poco e ir haciendo esa gestión de costes, ¿no? Y luego, desde luego, lo que tiene mucho futuro es la ejecución de inteligencia artificial fuera de la nube. No todos los... En realidad el caso de negocio siempre sale, el business case, el ROI sale, pero no todos los casos de uso pequeño soportan un modelo de pago por uso. Desde el futuro es claramente una combinación entre la nube y modelos más pequeños para ejecución en local, que determinadas cosas se ejecuten en mi ordenador a diario. Para eso vas a tener que tener procesadores que sean capaces de inferir en estos modelos. Bueno, de hecho, la siguiente generación de hardware ya tienen todos inteligencia artificial, todos los ordenadores. Y nosotros tenemos el Surface, los Copilot Plus PC, los que son menos potentes de CPU, pero tienen una TPU, que es con una CPU para inteligencia artificial. Tengo la suerte de que tengo uno, y la verdad es que ahora como va es espectacular. Ahí meten los modelos, ¿eh? Sí, la gracia es que tiene modelos dentro. Lo que pasa es que todavía está un poco verde y los modelos que tiene, pues todavía le queda un poco, ¿no? Porque el hardware en este caso hay un poco por delante. Pero el futuro es ese, desde luego. A mí me gustaría preguntarte sobre qué consejos prácticos darías a profesionales que buscan mejorar su enfoque en este mundo con más IA y demás, ¿vale? ¿Cómo adaptarnos? Porque yo creo que todavía hay mucha gente que le suena, lee periódicos IA y tal. Yo me encontré mucha gente a mi alrededor, pero luego le dices, ¿pero lo has probado? ¿Tú has probado de buscar preguntas que tengas de tu trabajo? Ah, pues no. Y yo mismo le he enseñado cosas y alucinan. O sea, yo creo que, no sé, ¿qué consejos darías a toda esta gente que está a la espera de subirse un poco a todo este tema de la IA? Esa la pregunta es, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Como para un par de horas, por fin. Ahora sí. Eso parece la cabeza. O sea, yo creo que es lo que has dicho es bastante malo, porque hay mucha gente que todavía no ha probado esto, o que ha leído periódicos, ha hecho una prueba y tal, pero hay muchísima gente que probó ChatGPT en su día, que ha hecho alguna prueba por curiosidad y lo ha dejado. Y realmente esto, una tecnología que es espectacular, no es la panacea, no es magia lo que hace. En cuanto entras y profundizas, le ves enseguida los peros que tiene y tal, y las limitaciones, pero hace cosas espectaculares que hasta hace poco no se podían hacer. Lo que pasa es que, y este es mi punto, y ahora te contesto, es una tecnología que se comporta mucho más como una persona que como una tecnología. Eso de que la inteligencia artificial alucina y se equivoca. ¿Cómo voy a utilizarlo para hacer un informe comercial? ¿Y te crees tú que tus vendedores y tu director comercial no alucinan y no se equivocan? No sé, de hecho, probablemente se equivocan más. Pero sin entrar en si le equivocan más o no, le pides cualquier cosa avanzada a tu asistente favorito, te la responde en segundos. Y si no te acaba de gustar, le puedes pedir 40 versiones y en segundos tienes 40 versiones. Entonces, el consejo respondiendo a tu pregunta es, utilízalo para todo. Utilízalo para chorradas, utilízalo para que te haga un plan de fin de semana, para que te haga una receta, para que te haga sugerencias de lo que sea, para que te lea las páginas web, simplemente para ver qué cosas te dice, hasta que encuentres en qué cosas te podría ayudar y hasta que hagas el hábito de usarlo. A mí me ha pasado, y después de muchísimo utilizarla, o sea, hacer el hábito es lo que más se tarda, pero el momento en el que haces el hábito ya no dejas de algunas tareas, decir, anda, esto lo podría hacer con IA. En lugar de eso es, todo lo que haces lo haces con IA. Casi siempre te ayuda. Entonces el salto es brutal. Insisto, es como trabajar con un pequeño ayudante a tu lado. O sea, es trabajar con la IA, no es una herramienta. Es un pequeño ayudante que te ayuda con tus herramientas. Esa es la idea. Entonces, es usarlo para todo en tareas chorras hasta que hagas el hábito. Sí, es realmente, yo me encontré, perdona Rafa, yo lo utilizo muchas veces para muchas cosas, y hubo un día que tenía que hacer un plan de viaje con la familia y le dije, oye, dije, voy a probar, no lo he probado nunca, siempre más en entornos más profesionales y tal. Le dije, oye, ¿me puedes hacer un plan de viaje para ir a Polonia 10 días, tal? Y día 1, visita tal, día 2, y aluciné, dije, que me está haciendo el viaje, o sea, Siempre, luego miraba catálogos de sitios y decía, pues ¿qué es lo que me ha hecho la IA? además la IA le puedes cambiar. Eso y es. Claro, le dices, no me gusta.
tantos kilómetros en los primeros días, hachas un feliz y te lo barra. Todo lo hace mejor que un humano medio. Entonces, en tu trabajo no va a ser mejor que tú, pero en cualquier cosa que no sea tu trabajo, lo va a hacer mucho mejor que si lo haces tú solo. Eso está clarísimo. Una anécdota divertida. Cuenta. Realmente. Tengo una anécdota divertida con lo del viaje, que me voy a dejar que la cuente. Muy divertida, la he contado en las clases y eso. Acabó en Singapur. No, porque tengo el pantallazo y lo enseño en las clases, pero es muy divertida. Me fui a Portugal el verano pasado y entonces, pues, plan de viaje con ChatGPT en el móvil, con la voz. Copilot aún no tenía la voz, con lo cual usamos ChatGPT y tal. Se hace un plan de viaje de puta madre con los niños, nos recomienda las cosas. Total, que una vez allí lo empezamos a utilizar en los restaurantes. Foto a la carta del restaurante, tradúceme esto, y usted damos el móvil en lugar de... Y entonces pidiendo en un restaurante, pues que no sé qué, la brocheta de queso. El portugués aquel en Cascais. No tenemos brocheta. ¿Cómo que no? Tiene una brocheta debajo de las setas perfectamente 19 pavos. No, lo tenemos. Miro, yo creo que eran como 26 platos en la carta, la traducción tenía 27. ChatGPT se inventó un plato que no existía, Sería... pero cuadraba de puta madre en precio y estilo del restaurante. Y dices, ¿qué se lo ha inventado? O sea, ¿de dónde ha salido eso? Pues porque se comporta más como una persona. Entonces, el problema... Sí, bueno, fue muy gracioso. Entonces, el problema es que hay mucha gente, como falla una vez, ya le parece que es una tecnología que no funciona. Dices, bueno, si hubieras consultado a un experto de viajes, el experto igual hubiera fallado 3 o 4 veces. Y de hecho nos resolvió muchas más cosas de las que falló, ¿no? Es la idea. Pero es muy gracioso porque ¿por qué narices una tecnología te inventa un dato de golpe que no hubiera Te inventa de golpe, ¿no? Pam. Sí. A mí me salta una duda con todo lo que estás comentando. Estamos mezclando Copilot por un lado y estamos mezclando ChatGPT por otro lado. ¿Qué diferencia hay y cómo puedo distinguir a quién tiro la pregunta? Me alegra que me hagas eso, bro. Porque justo hace un par de días hemos anunciado cambios en el licenciamiento de Copilot, que es un poco lío, porque no somos muy buenos poniendo nombre a las cosas. Hombre, el nombre de Copilot está muy bien buscado, ¿eh? Sí, pero como a alguien le debieron felicitar más de la cuenta por dar con ese nombre, ahora le llamamos Copilot a todo. O sea, ahora todo se llama Copilot. ¿Verdad? Entonces, escucha, el cambio es que lo voy a decir en plan de broma, pero lo voy a decir en serio. El cambio es que anunciamos Copilot Chat, que es gratis si tienes Microsoft 365, pero no está incluido en Copilot para Microsoft 365. ¿Cómo? No me enteraron. Estoy calisto un ser humano normal que no sea técnico. Entonces, dicho esto, Copilot y Copilot Chat están basados en GPT-4o, que es el modelo de ChatGPT. Dices, ¿qué diferencia hay? ¿No? Microsoft, acuerdo con OpenAI. No somos OpenAI, tenemos un acuerdo con ellos. Quedaos con la idea de que ChatGPT es una offering más de consumo, muy elocuente. OpenAI quiere que lo uses, te suele dar la razón. No es que invente más cosas, tampoco quiere decir que falla más, aunque sí que falla más, pero en realidad es que es más elocuente en general. Y Copilot, como es el mismo tipo de producto, Copilot Chat es gratis si tienes M365, pero sería el equivalente al ChatGPT de pago, le puedes subir ficheros, hace programación, puede generar imágenes, tal, pero es mucho más conciso, porque como es un producto de una multinacional, no nos podemos permitir que meta la pata. Yo el otro día con ChatGPT conseguí en 2 minutos que me explicara cómo hacer un cóctel Molotov. Y eso le pasa al Copilot, el escándalo es tremendo, ¿no? Microsoft, la IA falla y te enseña a hacer un cóctel Molotov. ¿No se supone que hay una capa de ética por encima? ¿Te lo dijiste que se estaba muriendo tu abuela o algo así? Pero puede ser ético, ¿eh? Hacer cóctel Molotov a veces. Esa es la principal diferencia. Que la de OpenAI es muy ligerito. A OpenAI, a ChatGPT es muy fácil convencerle para que se la salte. Copilot no, Copilot lo intenta y no se la salta. Entonces la diferencia, muchos clientes dicen, es que ChatGPT responde más. No, es que es más elocuente, el otro es más preciso, sería más parco en palabras. Igual Copilot es un poco más antipático, tampoco es antipático, pero es un poco más parco en palabras, en cambio se equivoca menos. Y desde nuestro punto de vista, y esto ya es un poco un mensaje comercial, pero es cierto, lo diferencial es la capa de seguridad que tiene Copilot. Y luego aparte, el de Office 3, el de M365, la integración con las herramientas de productividad y tal, pero eso es otro rollo. Pero si me quedo en el asistente personal, capa de seguridad del Está claro, pero ¿qué pasa con Bing? Porque Bing también tiene puesto ahí la búsqueda, buscadores, etcétera. Es el mismo, Bing, nuestro buscador, que antes era Bing Chat, hemos cambiado el nombre 7 veces. El motor de búsqueda, o sea, Copilot, cuando tú le haces una pregunta
no la inventa, sino que usa el motor de Bing para buscarlo en Internet, con lo cual no inventa, siempre busca el dato. ChatGPT usa lo mismo, usa el motor de Bing, por el acuerdo que tenemos con ellos. De hecho, ChatGPT, para los frikis de las bases de datos, todo ChatGPT a nivel mundial, los 400 millones de usuarios, utiliza Cosmos DB, la base de datos de Microsoft en Azure, la base de datos distribuida y tal, conversaciones y todo. O sea, al final la tecnología por debajo es la misma, porque OpenAI usa la nuestra y nosotros usamos su modelo. Y eso, o sea, al final OpenAI utiliza tecnología de Microsoft para ir a escala y nosotros utilizamos parte de su tecnología de IA, con lo cual es la misma tecnología. Uno tiene una implementación más seria, más parca en palabras, más precisa, otro más en temas de consumo. Ajá. Ok, yo, David, te tengo que hacer una pregunta obligatoria porque si no, Vale. algunos oyentes nos matarían. Que yo me la sé, y porque me he leído tu blog y demás, ¿vale? Pero hay mucha gente, te hablo desde que es muy agnóstica a todo esto y tal, que es, oye, la IA no va a reemplazar muchos sitios, muchos puestos de trabajo, o creará, o qué. Yo te la tengo que hacer porque alguien te la tenía que hacer, ¿eh? Pero, ¿cómo ves todo esto? Y yo tengo... Mira, últimamente estoy escribiendo de esto un poco más de la cuenta. El mensaje buen rollista de Big Tech Tecnológica del año pasado, yo ya no se lo he oído decir a nadie este año, pero mis anteriores jefes lo decían el año pasado anteriores. Toda revolución tecnológica crea más trabajo del que destruye. La IA no crea trabajo, creará nuevos trabajos tal. Eso es una verdad a medias. No es que el que la diga mienta ni muchísimo menos, pero eso ya después de 2 o 3 años hemos visto que esto avanza a tal velocidad que va a crear más puestos de trabajo, pero eso será en una segunda oleada. Entonces, en una primera oleada, en baja nada, claro que va a pasar. Entonces, yo no creo que la IA vaya a sustituir los trabajos que hacemos, salvo los más básicos. O sea, si mi trabajo es leer o escribir, sí, pero normalmente el trabajo de alguien no es leer o escribir, es tomar decisiones en base a texto o algo así, ¿no? Entonces, los trabajos más básicos van a desaparecer, tienen que cambiar. Como desapareció el caballo como método de transporte y se quedó como algo más de recreo. Lo que pasa es que esta vez va a pasar muy rápido. Cuando se inventó el automóvil, pues el caballo no desapareció de la noche a la mañana como mecanismo de transporte. Ahora esto va a pasar rápidamente. Pero que no se me dejen todo el cielo, que no me quiero ir por las ramas. Tampoco me creo la frase esa de no te va a quitar el trabajo la IA, te la va a quitar una persona que se maneje con la IA. Sí. Me parece una simplificación muy esa para vender cursos de ChatGPT, me parece literalmente eso. Lo que creo que va a pasar, que el mundo del trabajo se va a transformar completamente. ¿Por qué se va a transformar? Porque la IA, es cierto, y esto está medidísimo, la IA nos trae un impulso de productividad tremendo. Entonces, las empresas se van a volver mucho más eficientes. Mi sensación, y es la única forma de que una empresa sobreviva en el capitalismo, es que se va a transformar la gestión de talento, las empresas van a hacer el mismo trabajo con menos gente, gente que se maneje bien con la IA. Entonces, lo que te va a quitar el trabajo es no adaptarte. Y adaptarte no es solo aprender IA, es aprender herramientas de ella y aprender a usarlas en tu trabajo para producir más o mejor o más y mejor. Entonces, me quitó el trabajo la IA. Claro. Y me quitó el trabajo la IA. No, te quitó el trabajo que no sabías usar IA y te quedaste atrás. Es como me quitó... Yo conducía un carro de caballos y me quitó el trabajo el automóvil. ¿No? Lo que te quitó el trabajo es que te aferraste a tu caballo, correcto. Tú hubieras podido comprar un coche. Pues esa es la idea, ¿no? Entonces, creo que lo que va a hacer perder muchos puestos de trabajo es la dificultad de la gente de adaptarse. Por eso tanta esfuerzo divulgando y enseñando y con el blog publicando como si no hubiera un mañana, porque la gente tiene que enterarse que tiene que aprender esto. Tiene que aprender esto para poder adaptarse. En tu blog hablas mucho de productividad personal con la IA, ¿sabes? O sea, eso es importante porque tienes que empezar a jugar con ella y empezar a sacar valor para tu productividad personal. ¿Algún consejo? ¿Me das algún consejo? Ya lo creo que sí. De hecho, aprovechando que lo has dicho, que esto no lo habíamos hablado antes de empezar, voy a hacer un poquito de publicidad, pero muy poca. Publico muchísimo en LinkedIn y me compré un dominio y todo lo que publico en LinkedIn y en X lo estoy publicando en la web, que es davidhurtado.ai, la newsletter en LinkedIn, que está también ahí, está todo publicado en la web. Hemos dicho, la web, ¿cómo se llama la web? davidhurtado.ai, mi nombre, búscate, o en LinkedIn me encontrarás. Está enlazada la web y en todos los posts la enlazo. Pero me he creado una newsletter y hablo muchísimo de inteligencia artificial para todos los públicos, no solo para técnicos.
pero me he creado una newsletter privada, que privada solo es que requiere el email, esto es gratis total, para hablar un poco más de productividad, adaptación al cambio, este tipo de cosas, ¿no? Un poco más allá que solo formación de guía, porque me da la sensación que es lo que hace falta. Y la newsletter está en Substack, pero da igual, si me buscáis en LinkedIn la encontráis. Entonces, el consejo. La pregunta era consejo para no quedar. Consejos de productividad para mi día a día, teniendo en cuenta que pues, puedo tener un Copilot ya detrás, o puedo tener un ChatGPT, o puedo tener un Cloud, o puedo tener cualquier cosa, utilizando estas herramientas. Es que te puedes pasar la vida chateando con el LLM y bueno, y le vas contando tu vida y tal, pero no avanzas, ¿no? Entonces, o sea, claro, yo me he encontrado a veces que yo qué sé, intentas hacer una imagen y nunca acabas de darle con la tecla o estar hablando, y a veces la inteligencia artificial se embucla y no te das cuenta jolín, que el fichero de configuración estaba mal, pero has tenido que dar 400.000 vueltas para encontrarlo. Y eso es porque no soy productivo o porque no sé, que algo se me escapa, ¿no? Entonces necesito algún tip. Pues te digo dos, que es un poco el secreto de cómo hago para publicar tanto. Que todo lo que publico lo escribo yo. Y la IA me ayuda, le llamo máquina un poco de broma, pero la IA máquina me ayuda bastante, pero normalmente el texto lo he escrito yo. Y si me lo ha escrito máquina, es un 50-50. Tiene muchísimo procesamiento. Entonces el truco es, primero, no pretendas que la IA te haga el trabajo. Lo va a acabar haciendo casi todo, pero no la uses para que te lo haga. Si vas a hacer una imagen o vas a escribir un artículo grande con 4 imágenes, no pretendas que la IA te haga el artículo y las imágenes, porque entonces vas a perder más tiempo, pues no te va a gustar. Tampoco pretendas hacerlo tú solo. Utiliza la IA para que te ayude. Entonces, el utiliza la IA para que te ayude es, con tus ideas, utilízalo para que te escriba los borradores, ve cambiándolos y utiliza, este es el segundo punto importantísimo, utiliza la IA para que te diga cómo mejorar tus cambios. Constantemente pídele que te critique. Tienes que pedirle que te critique de forma objetiva con pros y contras, porque si no te da la razón en todo. ChatGPT es muy buen rollo, que a Copilot no tanto, pero te dice, está fenomenal. No, dime pros y contras. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el resultado final acaba siendo muy bueno. Es como pair programming, es un resultado final hecho entre dos personas. La IA es buenísima manejando el lenguaje, con lo cual tú tienes una forma de escribir que no te das cuenta, pero está mal. Eso igual Pérez Reverte lo sabe, yo no. ChatGPT está medio camino entre Pérez Reverte y yo. Me sabe, no. Pérez Reverte está muy por encima de ChatGPT, pero vale, o GPT o Copilot me saben decir por qué está mal escrito, las ideas mal hiladas. Tal. Entonces, lo importante no es que acabares teniendo tu artículo súper bien escrito, es lo que vas a aprender en el proceso. Es que a mí me pasa desde que publico en el blog, que publico a una velocidad tremenda, y cada día aprendo muchísimo por la conversación con la IA para ayudarme a hacerlo. Y luego, yendo a las imágenes, tiene muchas limitaciones. Hay que encontrar las limitaciones de tu becario IA. Entonces, en el caso de las imágenes, de las mías tienen el mismo estilo, porque he encontrado un tipo de prompt que funciona bien. Eso es probar. Y cuando veas que no funciona muy bien, pues tampoco sigas intentándolo. Ya volveremos dentro de 2 o 3 meses a ver si ha mejorado. Y ya está. Y el último es, nunca le pidas explicaciones a la IA. Nunca le pidas por qué has hecho eso mal, o por qué has hecho eso bien, o por qué has hecho eso. Porque no sabe explicar, sabe justificar. Entonces, te vas a meter en un diálogo de besugos. Es loco. Muy curioso eso, ¿eh? Y dices, ¿por qué has hecho eso que está mal? No, eso es una pérdida de tiempo. Te vas a meter en un diálogo de besugos en que va a intentar justificar. Ahí está. Pero esa es la idea. La idea trabaja con la IA, ¿no? Trabaja con la IA para elevar la calidad de tu trabajo y la productividad, y eso te va a hacer aprender un huevo sobre la marcha. Pues anotado, anotado. Alex, por ejemplo, tenía algunas cosillas ahí que comentar, pero... Sí, hay un tema de las imágenes que me tiene súper loco, que haciendo pruebas, me ha pasado muchas veces. Oye, ¿me puedes crear una imagen, por ejemplo, de APIs y tal, que donde aparezca un cartel que ponga REST y otro que ponga gRPC? Sí, y de golpe me escribe RST y una E al final, y luego me escribe, ¿por qué les cuesta tanto? O sea, ¿tú sabes el motivo? Porque, o sea, no sabe traducir los textos en imágenes. No sé el motivo exacto, pero sé que hay algún modelo que lo hace. Yo no soy muy de probar todo lo que hay y un poquito y enseguida lo dejo y me voy a mis 4 herramientas porque hay tantas. Sí, no daría la vida. Sí. Y la diferencia de calidad es marginal. De repente dicen, Cloud es mejor que Copilot, pero Copilot es mejor ahora que ChatGPT, pero no sé qué. Diferencias marginales, me da igual. Sé que hay algún modelo de imagen que lo hace bien, la mayoría lo hacen mal,
Y yo, mi impresión, lo que yo escuché al principio y me da la sensación de que es así, es que es a propósito. Y pusiera palabras, podría fácilmente infringir copyright. Pusiera palabras, te podría poner Coca-Cola. Podría poner a Mickey Mouse le gusta la Coca-Cola. Ya tienes. Ya Claro. tienes el tinglao montado. Entonces, creo que para evitar esa batalla, pues es una cosa que no se preocupan mucho. De hecho, supongo que los modelos de IA más profesionales de imágenes, modelos que usan los artistas en Config AI, en las herramientas técnicas, supongo que lo harán mejor. Pero los de consumo, los DALL-E con ChatGPT o Copilot o Grok, el de Twitter, el de DAL, creo que lo hacen a propósito para no meterse en ese jaleo. Yo tenía una pregunta que igual es un poco atraco, pero que sí que la tengo aquí en el tintero, A ver, que es ¿qué juego deberían jugar los gobiernos y organismos internacionales y demás en toda esta regulación? ¿O crees que no debería regularse y un poco feel free? ¿Cómo ves tú este tema? Sé que es un poco la preguntita, ¿eh? Ojo con la preguntita, ¿eh? Bueno, es una pregunta. En el evento de ayer de Hispania 2040, donde el gobierno y Pedro Sánchez presentaba esto con su modelo ALIA, fue el mismo día de la toma de posesión de Trump. Trump en el gobierno con su llevó Elon Musk. Pedro Sánchez aquí hizo un guiño a lo de las tecnocastas y tal. Entonces, pues hay sentimientos encontrados en el sentido de la innovación ocurre porque la gente avanza y hace cosas rápidamente de forma ágil y sin burocracia. En cambio, nos gustaría regulación porque la inteligencia artificial trae mucho riesgo. Entonces, pues un poco hay en medio entre la regulación europea, que me gusta mucho que la haya y la veo necesaria, pero luego miro con envidia a los americanos que van a una velocidad. Aquí la ley lo impide, esa innovación. Entonces, dicho esto, ¿qué le pido yo a los gobiernos? En saber mucho el tema regulatorio, les pido regulación pero agilidad, lo cual es como pedir lo mejor de los dos mundos. Entonces, como eso es muy difícil, en como pedir que seas de izquierda y de derecha a la vez, difícil porque el centro ya no existe, les pido otra cosa. Les pido que trabajen con la sociedad para que nadie se quede atrás. Porque de verdad el riesgo va a ocurrir tanto en Europa como en Estados Unidos, es la inmensa masa de población que se va a perder esta ola y de repente se va a encontrar en un mundo que no entiende, de repente va a ver que la gente habla a sus móviles y ocurren cosas y el trabajo va mejor y yo no sé qué ha pasado. Pues creo que tienen que hacer un esfuerzo por digitalizar a la población. En el caso de España tienen que hacer un esfuerzo por digitalizar también a las pymes y tal. Yo le pediría eso a los gobernantes. Oye, aunque esta ola la vemos venir y no está muy claro si hay que regular o no regular y tal, por lo menos aseguraos que la gente lo entienda y lo pueda usar. Porque la tecnología está democratizada y es prácticamente gratis. Todo el que tenga un móvil con conexión a internet tiene acceso a ella, pero no todo el mundo sabe. Entonces les pediría eso a los gobernantes, que trabajen en él. Ojalá nos estén escuchando. Sí, ojalá, estaría bien, pero yo estoy en esto, en la partición entre regular e ir rápido, porque a veces un tema ralentiza demasiado. Es difícil encontrar un equilibrio, sí. Bueno, oye, muy interesante. Estaríamos hablando de esto durante días y días. Tu charla, tu visión, tu aporte realmente alucinante y podríamos estar hablando muchísimo. Y esto buscamos otro día y seguimos hablando de estos temas, que es súper interesante. Buenísimo, estos temas no van a parar y no va a parar de haber novedades, así que encantado, me lo he pasado fenomenal aquí con vosotros y Alex y Rafa, y nada, pues nos vemos en el siguiente. Genial, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues Alex, pedazo de cacho de entrevista hoy. Me he quedado con muchísimas ganas de más. ¿Cómo lo sabíamos, tú y yo? Que esto iba a ser muy interesante. La verdad es que David es un gigante. Solo, no sé, yo podría estar horas y horas escuchando y aprendiendo y demás, porque además ya no es que sepa mucho, es que se sabe explicar súper bien. Sí. Además, jolín, te cuenta las cosas con una naturalidad y con una cercanía que vamos, que es de envidiar. Con comentarios como la diferencia que existe entre Copilot y ChatGPT, pues la verdad es que esto cuesta y creo que nos ha sacado algunas
algunas ideas de qué y cómo utilizar cada uno. Y me quedo sobre todo con los tips que nos han dado al final de cómo utilizar la IA. O sea, algo muy, muy, muy interesante y que podemos aprovechar todos. Sí, temas que se escuchan mucho en todos los en radios, en todos los sitios de, oye, la IA nos va a quitar el curro. Yo creo que se ha explicado súper bien en este punto. Y bueno, otros puntos, como el de de hablar del tema este de cómo la IA nos puede ayudar, de que es un asistente, que es un agente. Asistente, un agente, hemos estado hablando muchísimo de todo esto y no nos olvidemos. Fíjate lo afortunados que somos. Ayer estaba hablando con Pedro Sánchez y hoy estaba hablando con nosotros. Cuidado, estamos a una pantalla de Pedro Sánchez. Pedro, cuando quieras, estás invitado al podcast. Mejor que no venga, que la liamos, tío, tú y yo. No, pero sí, la verdad es que es brutal. O sea, súper interesante, David. Y yo le he intentado, pobre, meter un atraco cuando le he preguntado sobre si eso, los políticos y demás tienen que poner orden, límites a todo esto. Y nos ha hecho una reflexión súper interesante sobre este tema. Una reflexión interesante, pero a la vez con mucha polémica, porque yo, por ejemplo, no soy de esa opinión. O sea, sí, está muy bien de que está regulada, pero no en exceso. Y lo que no podemos es regular, por el caso de Europa, la inteligencia artificial cuando todavía no la tenemos. O sea, estamos usando la inteligencia artificial de partners que no son locales en Europa. Podríamos pensar Mistral en todo caso, pero vamos, que creo que esto lastra más que ayuda a Europa en estos momentos. Evidentemente, cuando ya la tengamos, pues entonces yo creo que se va a ajustar más la normativa y tendrá más sentido, porque ahora mismo estamos legislando una cosa que realmente y sinceramente no tenemos, y en cambio en otros puntos del planeta sí que lo tienen. Bueno, yo creo que aquí hay que llegar lo suyo sería llegar a un consenso mundial, en plan mega organización, y poner ciertos límites, pero en todos los niveles. O sea, no puede ser que los europeos complicado. tengamos, bueno, al final es llegar a un acuerdo entre todos, pero porque al final es como las películas de No me veo de Yo Robot, que hay que poner como unas reglas fundacionales un poco a todos, porque no es justo que Estados Unidos no tengan ciertas normas, los europeos tengamos más. O sea, al final hay que jugar todos en el mismo tablero, ¿no? Sí, pero no me veo, por ejemplo, a China, Rusia, Corea del Norte, o sea, sé que hay cosas que bueno, que van a ser complicadas en ese aspecto, pero bueno, creo, sinceramente, que tenemos que volver a invitar a David. Sí, y es lo que dices, espero que va a venir otro día, yo creo. Nos hemos convencido un poco los tres porque es que da para otros episodios, la verdad. Hay muchos temas a hablar de todo esto. Pues nada, yo lo dejaría hoy por aquí y a ver si con el próximo episodio podemos mejorar porque sinceramente da mucho juego. Sí. Nada, muchas gracias a todos, gracias por estar, por seguirnos. Próximamente tendremos alguna novedad, ¿no? Creo que hasta podemos llegar a tener alguna página web y todo, pero tiempo al tiempo, ¿no? Sí, tendremos la landing, nos estamos haciendo las fotos para ver si Alex y yo nos ponemos más guapos de lo que somos. Y que bueno, nos vemos en el próximo episodio de La Casita de las Ratitas Apicuriosas. Nos vemos. Hasta luego.